Muy bien, vamos a continuar. Les pido disculpas por el inconveniente. Por favor, vamos a apagar todos los micrófonos. Muchas gracias. Les decía que en la clase anterior no pudimos abordar nuestro tema por lo que no teníamos energía eléctrica. Yo había habilitado el espacio, pero lamentablemente en este caso no me permitía, ¿verdad?, establecer una buena comunicación con ustedes. Yo empecé a hablar y se escuchaba totalmente distorsionado, entonces opté, ¿verdad?, porque ustedes hicieran el desarrollo del documento. Pero en este caso, gracias a Dios, ¿verdad? Ya estamos estables con la energía y vamos a dar inicio. Nosotros en la clase pasada desarrollamos lo que comprende, en este caso, ¿verdad? El diálogo. Dijimos que un diálogo puede darse, ¿verdad? Entre dos o más personas, que sería en este caso un intercambio, ¿verdad? De información, ya sea intencional o no intencional. Y acá vamos a ver ahora la discusión y aquí me explica qué es la discusión. Dice, una discusión es una disputa o debate que se establece entre dos o más personas sobre un tema en el cual se intercambian, óigase muy bien, opiniones o puntos de vista. Muy bien, como nosotros sabemos entonces, un diálogo dijimos que es el intercambio que se puede establecer entre dos o más personas. Ahora vamos a asociar una discusión. La discusión establece, dice, una disputa o debate. ¿Qué pasa cuando nosotros debatimos a alguna persona? Significa que encontramos una posición opuesta a la idea, al pensamiento que tenga la persona o las personas con las que nosotros estemos intercambiando, ¿verdad? Una situación. Ahí, entonces nosotros generamos una pequeña disputa. No vamos a entender, ¿verdad?, a la disputa o al debate como la discusión fuera de tono que a veces se emite, ¿verdad?, entre personas cuando ya empiezan con situaciones fuera, ¿verdad?, de contexto. Entonces, no, aquí vamos a entender que es el intercambio de diferencias que se pueda tener sobre un tema, una idea, una opinión, un punto de vista. Y aquí puede ser relacionado a cualquier situación, ¿verdad? A un juego de fútbol, a un juego de básquetbol, a un deporte, a un aspecto de la religión, a un aspecto de la contaminación, etcétera. Cualquier tema que nosotros podamos tomar en cuenta, a eso se debe. La palabra, dice, como tal, proviene del latín discusión, que significa discusiones. En este caso, la discusión se suscita cuando hay dos puntos de vista opuestos sobre un asunto determinado. Aquí vuelvo a repetir. Nosotros podríamos establecer un tema generalizado y hablar, ¿verdad?, sobre moral y ética, sobre lo que es un equipo de fútbol. Entonces vamos a buscar una intención. Pero en algún momento usted en casa, con un grupo de amigos, con el vecino, con el primo, ¿verdad? Usted se pone a platicar sobre X motivo y puede suscitarse, ¿verdad?, un punto de vista diferente y por lo tanto genera una discusión. Entonces ahí es como nosotros vamos a generalizar aquella idea de diálogo en donde dos personas intercambian, solamente que la variante es que van a intercambiar puntos de vista, opiniones, ideas, sentimientos, expresiones contrarias. Esa es la esencia, ¿verdad? Contraria. Entonces, cada uno va a plantear, ¿verdad?, su pensamiento, su opinión, su punto de vista. Aquí puede darse que en algún momento esta discusión, este debate vaya a ser guiada o que sea de manera espontánea, ¿verdad? Alguien, por ejemplo, en la calle, ¿verdad? Ve que hubo un choque y dice, ¿verdad? Ah, no, es que yo vi que el automóvil de color blanco, ¿verdad? Fue el que tuvo la culpa y alguien puede decir, no, fue el de color negro. Y empiezan, ¿verdad?, a generar opiniones del por qué sí y del por qué no. Esto fue espontáneo.
Nadie va a salir ya con en la mente, ¿verdad? A ver con quién discute y con quién tiene una diferencia de opiniones. No, eso es espontáneo. Ahora acá, pues nosotros, si vamos a generar una discusión, entonces vamos a guiarla, ¿verdad? Vamos a establecer un tema en donde cada uno puede aportar, ¿verdad? El punto de vista que quiera establecer. Para ello, pues tenemos un sinfín de temas que nosotros pudiéramos sumar. Entonces acá es donde se establece, ¿verdad? Estas dos formas de discusión. Se dice que la ventaja de las discusiones es que en ellas se intercambian puntos de vista. Y sí, algo que posiblemente yo no conozca, ustedes me lo pueden expresar, ¿verdad? Y dármelo a entender, me puedan explicar. Ah, ya entendí, ¿verdad? ¿Cuál era el punto de vista que tiene cada uno? Entonces ahora tal vez cambie mi parecer, pueda que cambie. O en su momento yo les voy a dar mi punto de vista y usted cambie su parecer. O vamos a enriquecer la información que ambas partes, ¿verdad? Están aportando. Tenemos acá. Dice, lo cierto es que la discusión de ideas es uno de los pilares fundamentales de nuestro pensamiento. Y es que acá es donde cabe destacar, ¿verdad? Que cada persona, ahorita hay 15 personas en el grupo y de estas 15 personas todos tienen un pensamiento distinto. Yo podría preguntarle uno a uno, ¿verdad? ¿Qué piensa acerca de un tema? Y cada uno me da su postura. Algunos pueden coincidir en el pensamiento, en la idea, y otros pueden tener totalmente una idea contraria, una idea distinta. Entonces, así es como se va generando ideas, construimos a través de estas conceptos, definiciones, formamos criterios, que es lo principal, ¿verdad? Vuelvo y repito, en algún momento alguien puede decir, ¿verdad? Ay, no, pero eso yo no lo sabía, ¿verdad? Que era parte de, ya hoy lo comprendo y entonces pienso de una forma distinta. Ponen a prueba lo que nosotros sabemos como tal, ¿verdad? A veces a usted le dicen, mire, es que definitivamente dice que la vacuna, este, es el sello de la bestia. Y entonces usted va a pensar, ¿verdad? ¿Qué es eso? Pero si usted en algún momento encuentra una persona o usted mismo se pone a investigar y usted va a encontrar que no tiene absolutamente nada que ver una situación con esa postura, ¿verdad? Que algunos han dicho. Ay, no, es que algunos dicen, ¿verdad? Que la vacuna es la misma enfermedad. Y si usted se pone a investigar o escucha a algún experto y le va a explicar que sí, que es así, ¿verdad? Porque así es como se va a inmunizar el organismo del ser humano. Entonces, pero no significa que se lo extrajeron a un ser humano y se lo van a poner a usted, no, o sea, tiene un proceso, tiene un desarrollo científico, químico, biológico, etcétera, pero que usted no va, si usted no escucha, si usted no, presta atención a otras opiniones, pues usted puede hacer que se quede errónea, ¿verdad? Con alguna de ellas. Entonces, esas son las opiniones que generan en su momento una discusión. Acá nos dice, una discusión también puede ser una disputa, un altercado o un conflicto por desacuerdos o discrepancias. ¿Qué es una discrepancia? Diferencia, ¿verdad? ¿Usted está de acuerdo con que vayamos a todos, por ejemplo, a clase presencial? Algunos van a decir que sí, otros van a decir que no, y alguien va a decir por qué sí, otro va a decir por qué no, etcétera. O sea, ¿qué es un desacuerdo? Sería, no habría, digamos, una discusión si todos estuviéramos diciendo, sí, ¿verdad? Vayamos, o todos dijéramos, no, no, no vayamos. O sea, no genera ninguna discusión, ¿verdad? Entonces, regularmente se generan en desacuerdos, porque cada uno plantea la opinión que va a emitir. Aquí nos dice, la discusión entre Luis y Rita eh, nos la va a llevar, no, perdón, no los va a llevar a ninguna parte. En algún momento, recuerde claramente
que cuando existe una discusión, un debate, una disputa, y si somos personas sensatas que escuchamos a las dos partes, pues este desacuerdo y esta discrepancia o diferencia vamos a ponerla en una balanza. Y entonces vamos a encontrar ventajas y desventajas, qué es lo que favorece a uno y a otro, ¿verdad? Según la postura. Pero si en algún momento ustedes, no sé si se han dado cuenta que hay personas, ¿verdad? Que definitivamente le está uno explicando a detalle las situaciones y dice, no, no hay quien me cambie a mí mi punto de vista. Entonces, ese desacuerdo, ¿verdad? Siempre va a quedar ahí y siempre va a generar una discusión. Los sinónimos de discusión pueden ser disputa, altercado, desaveniencia, de disentimiento, polémica, controversia. ¿Y por qué? Porque son opuestos, ¿verdad? Es decir, que los puntos de vista, las ideas, la ideología, la filosofía, la postura que tenga el ser humano es opuesta a otra y por eso genera una discusión. Ustedes me indican, por favor, si ha quedado claro el tema de la discusión. Sí, señor. Sí, señor. Sí, teacher. Muy bien, gracias. Tenemos acá, cuando decimos discusión, es inevitablemente, por lo general, que nuestra mente asocia la palabra a una confrontación. Y es que regularmente nosotros hemos encontrado, por ejemplo, en los noticieros, ya sean de radio, de televisión o, por ejemplo, digitales o impresos, que siempre hablan discusión como un conflicto, ¿verdad? Pero ya ahí se habla en términos, ¿verdad? De algo violento. Entonces, si bien es cierto, son dos posiciones contrarias, pero no siempre tenemos que creer, ¿verdad? Que siempre es una confrontación de violencia, sino en algún momento es con respecto a un diálogo que se puede entablar. Y con ello, entonces nosotros vamos a tomar en cuenta algunos elementos que son indispensables para llevar a cabo una discusión, porque ya dijimos que de una discusión, ¿verdad? De diferentes opiniones podemos llegar a enriquecer, a conocer, a demostrar, a confrontar, a comprobar si algo puede ser verdadero o puede ser falso. Si alguien tiene la razón o definitivamente ninguna de las partes pueda tener la razón. Entonces dice, existen diferentes formas de discutir. Va a ir variando según los elementos que se presenten en cada momento. Dijimos al inicio, puede ser intencional y puede ser espontáneo. Entonces, si es intencional, va a ser una discusión dirigida. Si va a ser espontánea porque en el instante surgió, ¿verdad? Entonces ahí las características van a variar porque pueda concluir de una buena forma o que simplemente no haya, ¿verdad? Un acuerdo, lo que decíamos anterior. Acá dice un ejemplo. Después de haber leído el artículo anterior, X, ¿verdad? Piensa cuál es tu opinión sobre la campaña del gobierno ecuatoriano para la erradicación del trabajo infantil. Escribe algunas ideas. Nosotros no necesitamos, ¿verdad? Pensar solamente en un trabajo infantil en forma en un solo país. Pensemos en nuestro país y aquí solamente veamos ese punto, el trabajo infantil. Y ahora situémoslo o contextualicémoslo en Guatemala. Dice, piensa cuáles son las razones que tienen las familias para emplear a sus hijos menores de edad o para permitirles trabajar. Escribe tus ideas. Dice, piensa. Número 2, medita sobre cuáles son las razones que tienen los niños y niñas o adolescentes para trabajar. Nuevamente, dice, escribe las ideas y vuelve otra vez a citar. Piensa cuáles son las razones que tienen los empresarios para contratar a menores de edad en las empresas. Reflexiona sobre el gobierno y las otras entidades que pueden hacer o hacen algo que solucione esas necesidades que llevan a trabajar a los niños o niñas, a los adolescentes
que en este caso, ¿verdad? Necesitan ser empleados. Bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí me está invitando a mí, dice, a pensar. Y entonces usted no necesita que hacer mucha investigación, ¿verdad? Porque todos en su momento tal vez salen con mamá, con papá, ya sea desplazándose a pie o en autobús o en automóvil propio. Y usted se da cuenta que aquí en Guatemala, en un mercado normal, ¿verdad? Encuentra usted vendiendo a los niños que sal, que papas, que verdura, que esto, que lo otro. Y si no, no vaya usted tan lejos. En un semáforo usted puede ver a un niño que está pidiendo limosna, que está vendiendo pelotas, que está vendiendo globos, que está limpiando vidrios. Y entonces estamos hablando, ¿verdad?, de un trabajo infantil. ¿Usted pensaría que eso es bueno? ¿Usted piensa que es sano? ¿Usted piensa que es correcto? Etcétera. O sea, ¿qué piensa usted? Y aquí tenemos entonces ya un tema, ¿verdad?, de discusión. ¿Qué piensa cada uno? ¿Cómo lo desarrolla? Alguno me va a decir, fíjese que si la mamá no tiene los recursos para darle alimentación, pues a él le toca que trabajar, ¿verdad? Y otra persona me va a decir, no, ese niño tiene que estar estudiando, así como yo en este momento, ¿verdad? Entonces, voy al ejemplo de que un solo tema, cualquier situación que nosotros en algún momento planteemos, pues va a generar una discusión. Así que en este caso, todos nos llevan a pensar, a meditar, a reflexionar y a elaborar un criterio propio sobre lo que nosotros estamos pensando, meditando o reflexionando. Y entonces hasta el conflicto puede surgir en usted mismo, porque usted va a emitir, ¿verdad?, su propia opinión de acuerdo a las ideas que usted se está planteando. Y ahí, entonces, ¿verdad? Volvemos otra vez a esos elementos que nosotros, mencionábamos. Dice, discutir es un acto humano que manifiesta la capacidad de hablar, óigase bien, escuchar, para construir conocimientos y avanzar más allá de donde uno se encuentra en un momento determinado. Cuando nosotros decimos avanzar, significa, ¿verdad?, la idea de su pensamiento. Todos tenemos algo que aprender y algo que aportar dentro de una discusión. Y si es una discusión en donde yo genero mi opinión, en todo momento es válida, no lo olvide. Su opinión es válida, porque yo no lo puedo hacer cambiar de opinión ni le puedo decir, es que así tiene que pensar usted. No, ¿verdad? O sea, es su opinión. Por eso es que se establece esta forma de debate. Como participantes en una discusión debemos de presentar los siguientes aspectos. Una, aportar una opinión que esta debe estar fundamentada, ¿verdad? Por eso es de que yo siempre le pregunto a usted, dígame por qué sí y por qué no. O sea, si usted me dice sí, explíqueme por qué sí. Y si usted me va a decir que no, explíqueme por qué no, ¿verdad? Porque así es como nosotros vamos a argumentar, vamos a tener una base fundamentada para establecer mi pensamiento, ¿verdad? Mi idea. Debemos tener argumentos para sustentarla, debemos expresarnos con cortesía y franqueza, que es algo que yo siempre les he requerido, ¿verdad? Si todos gritamos, si todos hablamos al mismo tiempo, si todos queremos decir y no tenemos cortesía, ¿verdad? Es decir, elementos fundamentales, pues entonces yo no voy a poder llevar a cabo eso. Una, hablar y otra, escuchar. Entonces les voy a decir, a ver, ¿y qué piensan? Y todos, señor, fíjese, y nadie se escucha, ¿verdad? Nadie se respeta. No hay un turno para poder hablar. Entonces, ni dejo que hable otra persona y nadie me está escuchando porque todos estamos al mismo tiempo. Entonces, ese es un elemento fundamental dentro de lo que corresponde a una discusión. Nos menciona la discusión tiene la función de enriquecer nuestros puntos de vista. ¿Por qué? Porque les decía, ahorita ya se sumaron 2 personas más. Al inicio estábamos 14 personas, ¿verdad? Entonces, de estas 16, 17 personas que están involucradas, cada una tiene su propio pensamiento.
Y al tener su propio pensamiento, definitivamente, ¿verdad? Tiene su propia postura, su propia opinión. Y lo que yo no pueda saber, a lo mejor voy a suponer, ¿verdad? Que la compañera María Stephanie, ella me va a explicar y entonces yo ya voy a entender. Y aparte también José David va a establecer otra situación, pero yo sé que Alison y Alan hasta ejemplos van a colocar. Entonces vean cómo enriquecemos un tema en un momento determinado. De ello, la discusión puede hacernos, ¿verdad? En algún momento les decía, reflexionar o cambiar de actitud. O simplemente lo que digan, ¿verdad? No tiene también un sustento, un valor y por lo tanto, o sea, me dejaron en las mismas, ¿verdad? Yo sigo con mi mismo pensar porque, o sea, no tenía una base lo que estaban hablando. Las personas discuten nuestra opinión con el fin, ¿verdad? En su momento de atacar, hacerle a usted ver, ¿verdad? Que lo que está diciendo está mal. Pero vuelvo a repetir, cada uno va a tener su propia postura y es que eso es lo maravilloso y hermoso de tener una discusión, un debate, porque todos van a aportar. No es nada más que en una discusión, como les decía al inicio, ¿verdad? Pensemos nosotros que es una riña, un conflicto, ¿verdad? Entre golpes y violencia y muchas cosas. No, o sea, eso no lleva a nada. El fin de la discusión es que la opinión que emita cada uno, pues nos ayude a todos a reflexionar y a razonar la respuesta o la conclusión que se pueda dar en algún momento. Muy bien, hasta aquí me voy a quedar porque más adelante pues vamos a avanzar y ya vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Con respecto a ello, en donde vamos a dejarles a ustedes para que piensen, mediten, reflexionen y escriban. Y ustedes mismos van a dar, ¿verdad? Ejemplos sobre los cuales nosotros pudiéramos llevar a cabo una discusión. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda con respecto al tema. No, señora, no hay ninguna. No, teacher, no hay duda. Muchas gracias por responder. Entonces, vean, en este caso, como les decía al inicio, ¿verdad? No me dio tiempo a avanzar al inicio. Y yo algo que quiero es que ustedes comprendan que mi intención jamás va a ser que usted se lleve tantísima tarea a la casa. El documento lo vamos a abarcar durante la semana, ¿verdad? Entonces significa que en las clases que restan vamos a seguir trabajando de él, pero como hoy tenemos asignados 2 periodos, entonces yo no los voy a cansar en que usted solo escuche y se aburre, ¿verdad? O que solo esté copy, copy y qué cansado. Entonces vamos a hacer las dos situaciones. Ya me escucharon la explicación, ya me entendieron. Ahora vamos a copiar y en unos minutos, como de todas formas el espacio nos va a sacar, tenemos que volver a ingresar, pues vamos a seguir con la explicación. Por el momento, entonces, vamos a comenzar a desarrollar la página 1, que fue la que abordé, y la página 2, por favor. Y más adelante, pues vamos a seguir viendo, ¿verdad? Los aspectos que comprende la discusión. ¿Está claro? Teacher. Muy bien, muchas gracias. Y su documento no olvide, ya está en plataforma, por favor, para que no tenga la necesidad. Yo le puedo ir corriendo la información conforme usted la necesite, pero recuerde que no todos copiamos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, la información está ya en el plataforma. Si alguien no la tiene, ahora se la envío por el chat, me lo hace saber, ¿verdad? Porque aquí también le puedo enviar el documento. Así que trabajemos, por favor, y cualquier duda pueden hacerla saber para que la resolvamos juntos.